Bien, pues estamos en esta tarde con la maestra Paola Sietecat Cedas. Ella es economista conductual y bueno, es un tema que vamos a platicar con ella en este momento. Paola, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Paola. Paola, pues leyendo en la propia página del portal julioastillero.com la historia que narraste con todo detalle de lo que viviste en Qatar y que ahora está siendo ya reproducido por muchos medios de comunicación, inclusive internacionales. Paola, ¿cuándo y a qué fuiste a Qatar? Yo llegué a Qatar en 2020, a mí me ofrecieron un trabajo, o sea, el trabajo de mis sueños, eh, como economista conductual en la unidad de ciencias conductuales de el comité organizador, Supreme Committee for Delivery and Legacy, que es la entidad del gobierno qatarí que se dedica a organizar el mundial. Ujú. Exactamente tú qué, cuál iba a ser, cómo ibas a aplicar tus conocimientos de economista conductual. Pues este iba a ser el primer mundial donde las ciencias conductuales iban a aplicarse. Nosotros lo que hacemos son intervenciones conductuales para incidir en las políticas públicas de diferentes agendas. Por ejemplo, trabajamos muy cercanamente con el Ministerio de Salud Pública, hicimos la primera encuesta y la primera intervención sobre el COVID-19 para que las personas se adhirieran a los protocolos de prevención, también más ligado a ya directamente los estadios. En el Mundial de Clubes pasado hicimos varias intervenciones para incentivar a que las personas tuvieran comportamientos proambientales, ya que la FIFA se comprometió a que este mundial sea el primero que tenga cero emisiones. Y pues queremos comprobar a través de pruebas de control aleatorizadas que si algunas intervenciones conductuales que alteraran el ambiente de las personas de alguna manera, ya sea con algunas señales, con algunos posicionamientos, tuvieran un impacto estadísticamente significativo en la manera en la que las personas reciclaban o si dejaban basura en los estadios y bueno, este tipo de problemas que pues a mí me importan Ujú. y áreas de política en las que quiero incidir. Paola, tus estudios, por favor, los he leído, pero si por favor los compartes, tus grados académicos. Yo me gradué en la Universidad de Kuwait con una licenciatura en relaciones internacionales y una minor, como una especialización en antropología. Y después conseguí la beca Chevening para ir a estudiar mi maestría en la Universidad de Oxford. Actualmente estoy haciendo una micromaestría en MIT, en datos y desarrollo económico. Mi maestría fue de política pública con enfoque en economía conductual y desarrollo económico. Ujú. Paola, ¿cuánto tiempo estuviste en Qatar y cuál fue el momento en el cual comenzó esta historia de la cual estamos hablando? Pues yo estuve en Qatar un año y medio. La verdad es que yo disfruté mucho todo ese tiempo y toda esta pesadilla empezó el 6 de junio Del año pasado. del año pasado, de 2021. Ujú. Pues la historia, digamos, lamento tener que comentarlo así, pero bueno, fue una historia de abuso, de violación. ¿Y cuál fue el trayecto protocolario, administrativo, gubernamental que tuviste que seguir, Paola? Pues yo primero fui a la estación de policía donde me dijeron que tenía que hacer un estudio médico forense de las marcas que tenía en el cuerpo. Lo hice y lo presenté ante la policía. Ahí ya tenía pues el acompañamiento del cónsul. Y en la estación de policía se me dan tres opciones: la de no hacer nada, la de irme con todo, o sea, hasta las últimas instancias, y después pues solamente emitir una orden de alejamiento. Yo volteé a ver al cónsul porque yo así el sueño, el shock,
todo lo que había vivido, pues me impedían tomar decisiones informadas. Volteé a ver al cónsul y con mucha ligereza el cónsul dijo, no, vete a las últimas instancias. En ningún momento me dio asesoría sobre cómo o lo que podía implicar, cómo el hacer esta denuncia podía jugar en mi contra de cualquier manera. Y ¿cuáles fueron las opciones que se derivaron de esa determinación de ir hasta las últimas consecuencias? ¿Qué sucedió ahí? Digo, desde luego he leído el relato en el cual te ofrecen la opción de casarte con tu agresor para que así pueda disolverse la acusación de una relación extramarital. Claro, eso llega después. Lo que pasa de inmediato es que, bueno, yo meto la denuncia, mi agresor comparece ante la estación ante la policía, en la estación de policía. Ahí él argumenta que nosotros tenemos una relación, utilizando eso como atenuante, como de alguna forma, queriendo justificar el hecho de que él había irrumpido en el departamento. Y eso, supongo que por su desconocimiento, lo hizo, porque eso implica un crimen en Qatar. El tener una relación sin un contrato matrimonial o, por ejemplo, hasta un noviazgo, se considera un crimen. Eso yo lo sabía, eso no sé si lo sabía el agresor, pero eso abre automáticamente un caso de investigación en mi contra y un caso de investigación en su contra por parte del Estado de Qatar. Uh-huh. ¿Cuál fue la postura posterior de la embajada, del consulado, de las autoridades, los representantes diplomáticos de México en tu caso, Paola? Pues a mí me vuelven a llamar a la estación de policía. Lo único que yo pido es que o sea, yo no quiero ver al agresor, no quiero un careo. Llego a la estación de policía porque me decían que tenían que aclarar unos detalles, entonces ni siquiera me dan como la información completa sobre por qué estaba yo yendo otra vez a la estación a las 9 de la noche. Cuando llego, la primera persona que veo es mi agresor, acompañado de un policía que ni siquiera estaba uniformado. Yo le reporto esto a la embajadora, me pregunta si quiero que vaya con el cónsul y les digo que sí. Ahí en el turno nocturno no había nadie de la policía que hablara ni siquiera un poquito de inglés. Entonces todo tuvo que ser en árabe. Y de repente empezó un interrogatorio. Yo preguntaba qué cargos había en mi contra. No me decían nada, no me daban respuestas ambiguas, me decían que no había cargos en mi contra, que solamente querían saber cómo pasaron las cosas, pero el interrogatorio era agresivo. En ese momento, la embajadora que estaba conmigo presente en esa oficina no pudo hacer absolutamente nada porque ella no habla árabe, no había un traductor y yo no hablo árabe fluido, especialmente sobre términos jurídicos, pues mi nivel de árabe no me da para eso. Y entonces ahí empiezo a ver que pues la embajada no podía jugar un rol de protección, pero me sirvió al menos que estuviera la embajadora siendo testigo de todas las fallas al debido proceso que se dieron. Incluso la embajadora lo externó, dijo, esto se hizo mal, esto se hizo mal, esto se hizo mal. Graciela Gómez García se llama la embajadora, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Sí, adelante, por favor. Sí, y yo en ese momento sentía que tenía su apoyo. Ella pues estaba hablando sobre, indignada sobre cómo se había violado el debido proceso. La policía no está facultada para interrogar, eso le corresponde a la fiscalía, y aún así me interrogaron en árabe durante 3 horas, un idioma que no domino para nada, durante después de un día donde yo estaba cansada, yo estaba así física y mentalmente agotada, y la última media hora en ese interrogatorio, donde incluso me exigieron una prueba de virginidad,
la última media hora la embajadora le habló por teléfono a a la empleada local, que es árabe, de la embajada, que no tiene ningún tipo de preparación en protección consular, para que tradujera los detalles que le decía la policía. Eso solamente se hizo vía telefónica, y ya después de que yo había pasado por 3 horas de interrogatorios, que incluso la embajadora dijo, no, a ver, esto es inaudito, o sea, la pobre está hablando, defendiéndose en árabe, está cansadísima, no sabe ni qué está pasando. Y a partir de eso, la embajada empezó como a replegarse. Vieron que el problema iba a ser más grande de lo que esperaban. Ya no podían brindarme ningún tipo de asesoría. Era notorio que no sabían cuál era el siguiente paso, porque no conocían el sistema judicial en Qatar, no conocían las leyes. Entonces me dijeron que necesitaba asesoría de un abogado o una abogada, que pues eso lo debieron de haber hecho. Si no sabían de los procesos, lo debieron de haber hecho antes de que yo metiera la denuncia. En ese momento, pues la abogada me dice, pues sí, vas a tener que comparecer ante la fiscalía. Y yo pues pensaba que tal vez o iban a absorber los costos la embajada de la representación legal, o lo iban a hacer pro bono a petición de la embajada, pero tuve yo que asumir el costo de la abogada. Tuve yo que pagar los 10,000 reales, que son cerca de 65,000 pesos, y de no haberlos tenido, yo hubiera terminado en prisión preventiva. 10,000, o sea, el equivalente a 65,000 pesos actuales para llevar tu defensa, hubiera seguido en prisión preventiva. Y está planteada una diligencia judicial, una próxima cita para el mes que entra. ¿Cuáles son los riesgos o cuáles serían las penas que podrías recibir en caso de que te declararan culpable? No sé exactamente qué delito, pero culpable. ¿Qué sucedería, Paola? Sí, bueno, el caso pues procede de la fiscalía a la corte criminal. En todo este proceso yo no tengo ningún tipo de contacto con la embajada, porque pues al yo externar mi descontento con con las falencias que hubo por parte de la embajada con la Dirección de Protección para Mexicanos en el Exterior, la embajada se enoja y me deja de contestar, me deja de actualizar. Se Entonces, enoja. me deja de contestar hasta los mensajes que yo intercambiaba con la embajadora. Me los deja de contestar, y deja de darme actualizaciones, incluso por correo. Ujú. En esta próxima, ¿cuál es la acusación concreta? ¿Cómo se llama el delito? ¿Lo sabes, Paola? Fornicación. Fornicación. Comete el delito de fornicación aquel que, sin estar casado, tenga una relación sexual, aunque sea obligada y sin consenso. ¿Esa es la idea? Sí, exactamente. Ese es el delito del que pues, se me acusa. La pena por esto son 7 años de prisión. Cuando la persona es musulmana, también existe un castigo corporal. Y bueno, yo no quiero llegar a eso. No ha pasado la sentencia todavía. Estoy en el proceso de la corte, ante la corte de primera instancia. Hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores ayer, que argumenta que yo tengo representación legal. Yo desde inicios de febrero no tengo representación legal, porque no pude pagarle más a la abogada. Me estaba pidiendo 15,000 reales, más o menos 85,000 pesos, para representarme ante la corte de primera instancia, y pues al no poderlos pagar, nadie compareció el 14 de febrero en la audiencia. Cabe destacar que la embajada tiene la obligación de asumir mi representación en mi ausencia y de defender mis intereses. Esto está estipulado en la Ley General del Servicio Exterior. Pues ante su incumplimiento, es por eso que pues yo recurro a la Cancillería de nuevo, al agotar la vía institucional, a tratar de mandar correos, tratar de hablar con personas que me ayudaran, y no obtener respuesta. Es que yo
acudo a los medios para que se evite llegar a la sentencia, para que se evite llegar a un punto en el que yo esté sentenciada a un castigo corporal o a 7 años de cárcel en un país donde yo básicamente tenía mi vida hecha. Paola, ese castigo corporal que entiendo que significa 100 latigazos, eh, ¿aplicaría a ti? No eres musulmana, no eres nativa de ahí. ¿Aplicaría a ti o solo a las mujeres musulmanas? Yo sí practico el Islam y en el expediente está escrito que yo soy musulmana, entonces sí aplicaría a mí. No aplica solamente para los locales, aplica para cualquier persona que practique el Islam. Y, y bueno, es algo que ha causado mucho revuelo, sin embargo es algo que no me corresponde cambiar. Creo que pues no quiero meterme con la soberanía catarí. A mí lo que me interesa es hacer valer mis derechos ante la Cancillería, porque pues si bien no estuvo la embajada representándome el 14 de febrero, eso causó un aplazamiento de la audiencia hasta el 6 de marzo y lo que yo quiero es contar con representación el 6 de marzo y que también se utilice esta relación que tiene Qatar con México, que es extremadamente buena, extremadamente sólida, y que por la vía diplomática se resuelva qué sucedió dentro del debido proceso, por qué se violó el debido proceso desde el momento en el que me empezaron a interrogar en la policía y tratar de resolver este caso a mi favor. De alguna manera creo que la Cancillería pensó que yo estaba en guerra con ellos. Nunca me contactaron al momento de sacar este comunicado. Este comunicado también incluye detalles muy sensibles sobre el caso. Creo que por ley no deberían de haber discutido el caso tan a detalle. Ya si yo lo quería hacer, pues es mi caso, pero a la persona que están protegiendo, pues no creo que ventilar ciertos detalles que ellos puntualizan en el comunicado, pues yo creo que, y fuera de lo legal, creo que es poco ético, creo que me pone en peligro, creo que es humillante, y lo que yo estaba buscando era algo totalmente distinto. Paola, ¿el agresor intocado hasta este momento o qué sucede con él? Pues a mí me notificaron cuando el caso se refirió a la Corte Criminal, me notificaron que mi denuncia no procedía, porque a pesar de que yo tenía un reporte forense, pues como no había esta cámara que apuntara a la puerta del departamento, no se podía asegurar que mi atacante había entrado. Ahí sí hay presunción de inocencia. Cuando es un caso criminal como este, no hay presunción de inocencia. Paola, el artículo que escribiste en la página de julioastillero.com se titula Un mundo que parece odiar a las mujeres. Esa es la esencia, el título, esa es la esencia de lo que has visto y has vivido. Yo ese título lo pensé basándome en algo que sucedió durante el interrogatorio. Me estaba interrogando una policía, era mujer. Yo trataba de entablar cierta sororidad con ella, y le enseñaba como las marcas y le decía, a ver, ¿por qué me preguntas sobre la relación que tengo con este tipo? Si lo importante es que me pegó, así hubiera sido mi papá, mi hermano, mi esposo, esto no está bien. Y le pregunté, ¿por qué odian a las mujeres? Y una de las cosas que me dijo fue que no, que en el momento en el que haya una denuncia a los agresores se les da unos días de prisión preventiva y que pues eso es de alguna manera protección a la mujer. Y pues la judicialización de estos casos no necesariamente implica protección. Si a un agresor lo meten a la cárcel 3 días, al salir tiene todos los incentivos para volver y dañar a la persona que lo metió a la cárcel esos 3 días. Paola, pues creo que hemos
Se ha dicho todo lo que corresponde en esta situación. Si algo deseas agregar, si crees que hay que puntualizar algo, lo que deba hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno mexicano, te pido que nos lo compartas, Paola. Claro, pues yo en este momento, y como lo he dicho en todas las plataformas, he querido que este caso llegue a las personas que tiene que llegar dentro de la Cancillería. A mí me hubiera gustado que la Cancillería, antes de hacer algo tan bajo y tan agresivo como lo que hizo ayer, me hubiera contactado, hubiera habido un acercamiento, como yo traté de hacerlo. Yo sí traté de agotar todos los recursos a través de la vía institucional, y no por eso, no por lo que hizo la Cancillería, yo voy a hacer lo mismo y voy a empezar una guerra mediática. Yo no pretendo ni pido que se haga una crisis diplomática con Qatar, porque sé que, primero, no soy lo suficientemente importante para hacerla y tampoco creo que sea fructífero. Eh, y, pero lo único que sí quiero es que se me dé, hacer valer mis derechos, hacer valer el derecho de representación que tengo, que las aseveraciones que hizo la embajada y envió la Cancillería, pues que se comprueben, que se compruebe que yo tengo o no tengo asistencia legal. Yo obviamente puedo comprobar que no, pero creo que la carga de prueba cae sobre quien dice que hizo algo, no sobre quien dice que no lo hizo. Entonces, a mí me gustaría que hubiera esa responsabilidad. A mí me gustaría reunirme, ya sea con la subsecretaria Marta Delgado, con el canciller inclusive, porque yo quiero pensar que son personas, que además de ser funcionarios y tener cargos importantes, son personas sensibles, son servidores públicos. Un lema de mi escuela en Oxford es, el lema de mi escuela en Oxford es: para un mundo mejor gobernado y mejor servido. Por ahí han pasado ministros, por ahí han pasado personalidades, y yo lo que aprendí ahí es que si queremos estar en el gobierno, tenemos que aprender a servir a las personas. Y una de esas formas de servir es escuchar lo que tiene que decir la víctima. Paola, pues gracias por esta oportunidad de platicar. En la página de julioastillero.com hemos tenido el privilegio de alojar una sección que se llama Fuga de Cerebros, que son exbecarios de programas de posgrado de Reino Unido y de Estados Unidos, y ahí Paola Sietecat Cedas ha publicado tanto este testimonio que la verdad resulta a veces hasta difícil hacer la entrevista, Paola, te lo confieso, porque pues hay que manejarlo con mucho cuidado y con mucho respeto. Y por otra parte, escribió también otro artículo que se llama Enfrentamos una crisis global de salud mental. Paola, te agradezco mucho esta apertura, esta posibilidad de platicar, y deseo que sigas adelante y que sigas trabajando en todo lo que haces, y que este mundo odie cada vez menos a las mujeres, Paola. Muchísimas gracias. A ti, Paola. Gracias, hasta luego. Hasta luego.